Muy bien, pues bienvenido José Carlos. Si te parece bien, hacemos una oración inicial en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mamita María, te pedimos que nos acompañes en esta entrevista donde pretendemos darle mayor gloria a Dios Padre. Y te pedimos, nuestro Señor, que cubras con tu preciosa sangre los medios, que mandes a tu Espíritu Santo para que nos ilumine, abra nuestro entendimiento y nuestros corazones, lo mismo que los de nuestra audiencia, para que el mensaje que podamos transmitir hoy conquiste corazones para gloria de Dios. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. José Carlos González Hurtado, muchísimo gusto, bienvenido. Alejandro, muchísimo, el gusto es enteramente mío y muchísimas gracias. Eh, para la gente, para la poca gente que no te conozca, porque yo sé que es un personaje actual, un líder de opinión a nivel mundial, pero quiero comentarles que José Carlos es un empresario, antes que nada un empresario en, en temas de tecnología, en productos de consumo, en retail o mercado minorista. Es eh, consejero para diferentes empresas y negocios, tanto regionales como globales. Eh, Ha sido asesor o director en Procter y Gamble, en Carrefour. Eh, Actualmente asesora, por ejemplo, fondos de capital de riesgo de inversión. Eh, es consejero de varias asociaciones y yo lo conocí porque escuché de él como ahora presidente de EWTN en España, en nuestro canal católico fundado por la Madre Angélica. Y pues déjame decirte, José Carlos, que, bueno, termino de decirle a nuestra audiencia de Mundo Católico, a quien también le doy la bienvenida, y a Ceci también le agradezco este espacio en el que compartimos temas de interés con respecto al aviso. Quiero comentarles que la cultura y la formación de José Carlos pues es vasta, es un ávido lector, ha vivido en diferentes países, lo cual le permite una perspectiva amplísima tanto de la manera de concebir a Dios, cómo vivir la cultura, eh, las iniciativas o aquello que mueve a nuestros diferentes hermanos en el mundo, y es políglota, 5 o 6 idiomas creo que hablas, y eso es una manera maravillosa de poder entender el mundo y también sus necesidades, ¿no? Eh, bueno, pues resulta que hace 2 meses voy de viaje a la ciudad de Querétaro y venía yo había yo puesto algo en YouTube y entró una entrevista de nuestro amigo Marco Vera de Tectón. El título me cautivó inmediatamente. El título es la presentación de un libro sobre nuevas evidencias científicas sobre la existencia de Dios. Y me cautivó y te voy a decir por qué. Porque en mi propia familia, tengo un hijo que no cree en Dios y, o por supuesto, no lo estoy ventilando porque es un tema conocido, pero cuando él me lo comentó me dolió porque pues yo estoy totalmente convencido de que Jesús es camino, verdad y vida. Punto. Es el camino, es la verdad y es la vida. No hay otro, no es un profeta más, no es un iluminado. Me llegó el título del libro también porque en mis propias elucubraciones, recientemente de 5 años, 10 años para acá, aunque soy católico, y, bueno, y tuve mi paréntesis en mi juventud, donde donde reté a Dios y le dije, pues no sé si eres tú el verdadero Dios.
y todo como resultado de una imagen muy dolorosa que vi en mi infancia, una niñita en Vietnam corriendo por un camino desnuda, quemada en su piel, que había sido afectada por una bomba de napalm. Este, no sé, es un gas, este compuesto químico que quemaba físicamente y la ropa de esta pequeñita toda se incendia, ¿no? Y me acuerdo que vi esta imagen en la portada de una revista católica y lo primero que le dije a Dios fue, pues no creo que existas. Si existe tal dolor en el mundo, no creo que existas. Y le dije, es como si el día de hoy tocaran a mi puerta, a la puerta de casa de mis papás, y unas personas le dijeran a la empleada doméstica, nos manda el señor Yáñez a recoger su televisión y su radio. Y ella por fe lo cree y se los entrega sin someterlo a razonamiento, a duda, ¿no? Entonces yo le dije a Dios, si tú eres el que eres, pues no es de tener miedo que yo me vaya y que te encuentre. Y si no eres el que yo debo de seguir, pues entonces vas a estar contento de que me he cuestionado y que te voy a encontrar en otro lugar. Cierro el paréntesis y yo creo que mi hijo estudió en Alemania 5 años, fue absorbido por la cultura moderna, por esta etapa que está atravesando Alemania y regresó no creyendo en Dios. Y me cautivó también tu libro porque en este razonamiento que yo he traído, utilizando mi formación universitaria, llegué a la conclusión de que la Tierra existe, mejor dicho, el universo todo existe en una confabulación para hacer posible la existencia del ser humano. Si le movemos tantito a la fuerza de gravedad, si le movemos tantito a la distancia del Sol, si le movemos tantito a los kilómetros de la atmósfera que envuelve a la Tierra, la vida humana no sería posible. Y lo que me guardé con mi hijo fue eh, decirle que no estaba usando su inteligencia. Y como dice Carl Lewis, eh, seamos honestos, esta conclusión a la que hemos llegado de la inexistencia de Dios no es resultado de profunda investigación, sino simple lucubración intelectual. Y entonces yo creo, lo mismo que tú ahora lo veo en tu libro, que la gente que no cree en Dios, pues no se ha dado ese permiso, no ha puesto en práctica este don de la inteligencia que Dios nos ha dado para demostrar su existencia. En fin, es una entrevista que no terminé de ver, que me quedé con ganas de escuchar, bueno, venía yo manejando, de escuchar más que ver, pero me quedé con ese gusanito y me acuerdo que lo único que pude pensar fue, ojalá Dios me permita conocerlo y tener una entrevista. Y luego mamita María se encargó de arreglar este encuentro. Yo estaba buscando a la gente del Rosario de las 11 para conseguirle una entrevista a mi amigo Juan Carlos, amigo y colega, Juan Carlos Salas, que es el director de la película Aviso, inspirada en este libro del Aviso, pero no una entrevista para la película, para el tema de la película, sino una entrevista para un documental que recién terminó, que se llama Dark Addiction y que tiene que ver con pornografía, adicción a la pornografía. Y yo estoy en ese intento de escribirles cuando recibo en mi celular un mensaje de una chica española que se llama Alba, que me dice, encontré tu página en Facebook, encontré su página, porque ya se dirige en general, encontré su página de México con María en su Facebook, nos gusta su proyecto, queremos saber si tienen testimonios. Es una página en Facebook donde fomento la consagración a la Santísima Virgen María y, y resulta que en la charla ella conoce o colabora con José Carlos en el WTN. En fin, mamita María se encargó literalmente de empalmar intenciones
Y aquí la lección es cuando, humildemente yo digo, cuando estamos viviendo en la divina voluntad, en esta frecuencia amorosa de ganarle almas a nuestro Señor, el cielo se encarga, no el universo. Mamita María intercede, o un ángel, o un santo, perdón, o nuestro ángel de la guarda, y tejen el camino para que se den las cosas. Entonces, todo eso, perdón por la larga introducción, José Carlos, pero todo eso me llevó como un hombre más del mundo a querer conocer de tu libro. Así que, pues, la primera pregunta que quiero realizarte es, ¿qué te motivó a escribirlo? Alejandro, no sabía nada de lo que nos has contado. Pero vamos, desde que estoy en WTN, una de las cosas que he aprendido es que la Madre Angélica la llamaban la Madre de la Providencia, era el apóstol de la Providencia. Ella creía en la providencia. Así como San Juan Pablo II era de la esperanza, el apóstol de la esperanza, la Madre Angélica decía que te tienes que fiar de Dios y que tú no puedes pedirle a Dios que haga lo milagroso si tú no puedes estar, si no estás dispuesto a hacer el ridículo. Y ella toda su vida, lo que hizo fue fiarse de Dios. Yo que soy muy providencialista, y lo tenemos que ser todos los católicos, pero la verdad es que mi vida ha demostrado, mi vida cuando miro para atrás, ha demostrado que las cosas no pasan por casualidad, no pasan por casualidad. Hay una causalidad, una casualidad. Esta entrevista es la prueba de eso. Porque además, hay razones profundas, razones inmediatas, razones, ¿sabes?, más cercanas, pero una de las razones por las que he escrito el libro es precisamente para personas como tu hijo. ¿Por qué? Pues porque hay un dato que menciona en el libro, pero vamos, es un hecho y lo vemos a nuestro alrededor, que la razón principal por que los jóvenes, de hecho son los millennials, que dejan la práctica religiosa, es en el 86% de ello, es porque piensan que Dios y ciencia están peleados. La razón fundamental por lo que la gente está abandonando la religión, nuestra iglesia, es esa. Y además el 60 y tantos por ciento, el 63%, dicen que ellos necesitarían más evidencias para creer en Dios. Y lo que es sorprendente, es patético, irónico quizá, es que nunca ha habido tantas evidencias como ahora, científicas, para creer en Dios. La ciencia siempre ha llevado a Dios. Lo digo también porque hay muchas veces que amigos católicos me reconvienen y me dicen, no, la fe es un don. Sí, lo es, pero también es, como tú has dicho, es una moción de la inteligencia. La fe, como dice Santo Tomás, es una moción de la inteligencia bajo el imperio de la voluntad, con la gracia de Dios. Pero es que además el tema de la existencia de Dios, la existencia de un Dios creador, ya no estoy hablando de que Jesucristo sea Dios, sino de un Dios creador, eso ni siquiera pertenece a la fe, pertenece a los prolegómenos de la fe. Ese concepto de que Dios existe, Dios creador existe, está al alcance de todas las personas. Lo dice nuestro catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica en el número 36, dice exactamente eso, que está al alcance de la razón el concebir la existencia de un Dios creador. Y curiosamente, ahora es cuando la gente se está yendo de la Iglesia, o los que se van de la Iglesia lo hacen por ese falso concepto, cuando en los últimos 50 años, Alejandro, en los últimos 50 años hay más pruebas que en los últimos 500 sobre la existencia de Dios. Hay pruebas desde la biología, hay pruebas en la química, hay pruebas en la cosmología, hay pruebas en la física, hay pruebas en la biología, hay pruebas en las matemáticas. Y todas esas las intento resumir en el libro del que estamos hablando. Entonces es un libro para que personas como tú y como yo sepamos dar los argumentos a esas otras y para las otras personas que muchas veces uno tiene que convertirse en la ducha, como yo digo. ¿Sabes? Uno ¿En es la muy qué? difícil en la ducha. Lucha. ¿Sabes? En la ducha, es decir, solo. Ah, No, sí. ¿sabes? Claro, porque cuando una persona está discutiendo con otro o estamos intercambiando opiniones y estamos muy separados en eso, aceptar que el otro tiene razón,
necesitas muchísima humildad intelectual para, en el fragor de la lucha, por decirlo así, aceptar que el otro dice, oye, pues tienes razón, me has convencido. Eso pasa muy infrecuentemente. Sin embargo, son como bombas de profundidad. Este libro es una bomba de profundidad. Eso lo lees y explota luego. Y cuando estás en la ducha, cuando estás solo, que también suelo decir, la gente llora en la ducha, no llora fuera. Cuando estás solo es cuando vuelves a pensar y dices, sí. Porque como has dicho tú al principio, la inteligencia, Dios ha hecho que nosotros naturalmente creemos en él. El ser humano es naturalmente teísta, naturalmente quiere creer en Dios. Insisto, no lo digo yo, incluso ahí menciono en el libro 3 estudios, uno en Finlandia y 2 en Estados Unidos, que demuestran lo que estoy diciendo. Y luego lo que Dios hace es dejar las piedritas en el camino para que le vayamos a buscar. Entonces, primero nos crea la inclinación, nos crea el impulso, y Ajá. luego nos va dejando esas piedritas. Y estas piedritas son esto que estoy diciendo, son esas evidencias científicas que nos llevan a Dios. Inclusive me haces pensar en esto de la ducha. Hay un autor que describe cómo las religiones monoteístas se dan, por ejemplo, en el desierto. En el desierto donde estás en contacto directo con la inmensidad del desierto, de las arenas del desierto, con la Vía Láctea, con millones y millones de estrellas, y que ante esa imponencia no queda otra cosa más que concluir que existe un Dios, solamente un Dios, ¿no? Y entonces, ese fue tu motivación, ese fue decir, a ver, aquí hay gente que no cree, vamos a darles evidencia. Esa es una de las motivaciones. Como te he dicho, hay motivaciones inmediatas, hay motivaciones mediatas, porque realmente yo he estado dando conferencias sobre ciencia y Dios por los últimos 10 años, o sea, mucho antes de incluso entrar en WTN. Cuando yo vivía, yo creo que empecé cuando yo vivía en Ucrania. No sé, como tú has dicho, yo he vivido en muchos países, llevo 30 años fuera de España prácticamente, y en los últimos 3 estoy en España, pero yo vivía en Ucrania y en Rusia, después de vivir en Israel. Y en Ucrania y Rusia empecé a dar conferencias sobre ciencia y Dios, porque me lo pidieron. Después pasé a Alemania, después en Francia. Entonces, en una de las conferencias la vio un amigo que es editor y bueno, pues acordamos que tenía, que por qué no escribe ese libro. Entonces, esa es otra, digamos, de las coincidencias, ¿sabes? Porque, Ujú. claro, luego empiezas a escribir el libro y te das cuenta que es muy necesario. No hay en un libro en español, no lo digo por, espero que no se entienda mal, pero vamos, no lo digo por vanidad. Lo cierto es que hay una carencia de libros de ciencia y Dios. Sí. Hay libros de filosofía que, sabes, que demuestran sobre las 5 vías de Santo Tomás, sobre el argumento ontológico de San Anselmo, y esos son razones muy buenas, también racionales, que llevan a Dios, pero sobre ciencia, o sea, evidencias científicas que llevan a Dios, pues no se ha hablado tanto. Tú mencionabas antes eh, que un tantito, además me encanta como lo decís, un tantito que cambie la fuerza de la gravedad, un tantito que cambie y no estaríamos aquí. Esa es una de las evidencias, es una de las partes del capítulo, unos capítulos del libro. Se llama un universo antrópico. Un universo antrópico es el universo que nos permite a ti estar allí y a mí estar aquí, y es exactamente como tú has dicho. La probabilidad de que eso haya ocurrido, o sea, yo lo pongo en forma de probabilidad, solo pueden. Voy a echarme un paso para atrás, Alejandro. Sí. Y esto es para que todos aquellos que nos escuchan, solo existen dos posibilidades. O Dios existe o Dios no existe. Ah, Y tenemos que responder a eso. Esta es una pregunta que hay que responder. Y solo hay dos posibilidades. O estamos aquí porque Dios existe, o estamos aquí por azar. No hay más posibilidades. O estamos aquí porque si Dios existe, Dios ha querido que Alejandro esté allí y que José Carlos esté aquí. Por cierto, cada vez que digo esto, hago recordar a la gente que no es que nos ha puesto aquí y luego nos hace rodar y, ¿sabes?, si se olvida de nosotros. sí, No, no, sí, sí. en cada momento de nuestra vida, Dios quiere que estemos aquí. Si Dios no quisiera que yo no estuviera aquí, la siguiente respiración no la podría dar. Entonces, si sigo respirando, es porque Dios deliberadamente ha decidido que Él quiere que yo siga aquí. Y eso
entre otras cosas, merece darle las gracias. Yo siempre que digo esto, mentalmente doy gracias a Dios porque puedo respirar la siguiente vez. Y eso, pero esa es una opción. Y la otra opción es que estamos aquí por azar. Bien, ¿qué es lo que... Una de las demostraciones de la existencia de Dios es por reducción al absurdo. Si tenemos solo dos posibilidades y una de ellas es imposible, la que nos queda es la única posible. ¿Y qué es imposible? Estar aquí por azar. Porque exactamente como tú has dicho, las leyes de la física y las constantes de la física son exactamente las que tienen que ser para permitir la vida humana. Y si no fueran esas, no estaríamos aquí. Y en el libro menciono y hago el cálculo de probabilidades de que algunas de ellas no hayan sido así. Y voy a poner simplemente un ejemplo para los científicos o los científicos que nos acompañan. La constante gravitacional. Sin la constante gravitacional, el universo no existiría y habría colapsado. La constante gravitacional está afinada, ajustada a 120 dígitos. Esto quiere decir 0,0000 120 veces. 120. No hay ningún físico en el mundo que O sea, suponga un que esa grado constante... de exactitud, o sea, Exactitud. Está, pero micrométrico. Pero 0,120. Yo invito a todo el mundo que ponga 120 ceros en un papel y ya verá cómo se cansa mucho antes de llegar a 120. Bueno, pues si fuera 119 y luego es un 138, si fuera 119 o 121, ni tú ni yo estaríamos aquí. Y Exacto. eso es una solo de las que permite que estemos aquí. ¿Quién puede pensar que eso ha estado afinado por casualidad? Por cierto, nadie sabe por qué es así, no hay ninguna razón, no se deduce de nada. Hay otra cosa que hay que decir, las matemáticas son deductivas, la física es observacional. Observo Está. que la velocidad, voy a poner otro ejemplo que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Fantástico. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Pero podría no ser una constante, podría ser variable, podría ser 100.000 y luego de 300.000, podría ser... Pero si cualquiera de esas cosas, o sea, si no fuera como es, ni tú ni yo estaríamos aquí. Y no Fíjate existe que, ninguna razón, no existe ninguna razón más que alguien lo ha decidido. Y lo que yo hago en el libro es, vamos a ver, ¿qué posibilidades tenemos de que esto haya sido así? Y son eh, eh, bueno, de hecho, en un cálculo que hago, que es el cálculo de la entropía del universo, no lo hago yo, lo hace un premio Nobel que se llama Roger Penrose en el año 2020, calcula cuáles son las posibilidades de tener un universo entrópico, es decir, que tú y yo estemos aquí, y son 10 elevado a 10 elevado a 123. Una entre 10 elevado a 10 elevado a 123. Para todos aquellos que nos están viendo, ese número es tan grande que no existe un ordenador que sea capaz de computarlo. Es decir, es como si nos hubiera tocado el billete de lotería ganador, pero no entre 10.000 que se reparten, sino entre tal cantidad que es imposible de contar. Si registrado. eso, si eso es así y por tanto no es posible imaginar que por casualidad hayamos estado aquí, si por casualidad no estamos aquí, ¿cuál es la otra opción que nos queda? La única opción que nos queda, que Dios existe. Fíjate que justo eso, esto que hablas con tanto detalle, es una de las partes que yo no he sabido confrontar cuando platico, por ejemplo, con los amigos de mis hijos, ¿no? Algunos de ellos que no creen en Dios. Y a raíz de que se descubre el genoma humano, que estaba yo checando hace un momento cuántos caracteres ocupa el genoma humano, son 6.500 millones de caracteres. Y me hizo recordar a Plinio Correa de Oliveira, este político brasileño y católico tradicional. Si no me equivoco, es él quien menciona el ejemplo de que si si tomáramos unos troncos, dice, te reto a que los tires cuantas veces sea necesario hasta que se forme una cabaña. Y justo ese dato lo leí cuando venían dando el resultado hace menos de 10 años, el resultado del genoma humano, porque yo decía, exacto, o sea, si fuéramos tan solo un poquito observadores de la naturaleza, tú lo dijiste, la biología, las matemáticas, la física, si fuéramos tan solo un poquito observadores, no cabría otra opción más que entender que existe un creador. Yo de formación soy médico veterinario y recuerdo que cuando estaba yo estudiando el proceso de infección, cuando una astillita entra a nuestro organismo
el mecanismo que se desenlaza para contener la infección es sorprendente. Yo los invito a que busquen en YouTube qué ocurre cuando hay una astilla en nuestro cuerpo. Y entonces me regreso a lo sencillo. Si es imposible hacer una cabaña con unos troncos, ahora imagínense lograr el diseño maravilloso, admirable, portentoso de una amiba, de una bacteria, de un delfín, de un dinosaurio, de una cepolla o del ser humano. Pero además, dentro del ser humano, ahorita somos 8.000 millones de seres humanos. Y no sé cuántos más hayan existido atrás y cuántos más vendrán, pero y no se va a repetir. Y yo digo, si no podemos sacar, hacer que con unos palitos se forme una cabaña, ¿cómo podemos atribuirle al azar nuestra existencia? Y entonces, pero tú lo dices muy valiente, la gente es tonta. No sé cómo lo dices en tu libro, pero ¿cómo lo Ay, mira, dices eso sin ofender? pues mira, yo hago referencia a un señor, se llama Christian Amundsen, que es Premio Nobel de Química de 1972, decía, solo un idiota puede ser ateo. Eso. Así no lo digo yo, lo dice él. Le echas la culpa al otro. Hay otro señor también, que también es Premio Nobel, este es de física, y él decía eso también. Decía, no conozco a ningún científico que no crea en Dios, y luego seguía, no conozco a ninguna persona inteligente que no crea en Dios. Voy a hacer dos cosas, porque fíjate, y esto no lo he hecho nunca. Yo quiero que le regales mi libro a tu hijo, pero se lo regalas de mi parte. Entonces, yo no sé cómo, fuera de aquí, de pantalla, me gustaría mandarte uno, no sé cómo, ¿vale? Pero Me dedicado a tu mandas, hijo. haces una dedicatoria y se la pego al libro digital. Ah, pues fenomenal, fenomenal. O hacemos lo que sea, pero me gustaría pero que se lo lea. Lo que quiero es, porque a lo mejor si viene de su padre y dice, bueno, ya, yo tengo 7 hijos y sé cómo son los hijos, ¿vale? Bueno, ya, te detienen por descontado. Pero no, le dices que hemos estado hablando de él. ¿Cómo se llama tu hijo? Fernando, Fernando, pues también rezaré por él. Y le dices gracias. que has estado hablando con él, conmigo, y que yo te quiero regalar un libro. Pero fíjate, esto que me dices de los palos Los troncos para hacer una para los cabaña. troncos para hacer una cabaña. Hay un autor, y lo menciono creo que también en el libro, esta anécdota de un señor que se llama Fred Hoyle. Fred Hoyle era un físico inglés ateo, es el que puso el nombre de Big Bang, ¿vale? Riéndose de quien lo descubrió. O sea, el que modelizó primero la teoría del Big Bang es un sacerdote católico que se llama Georges Lemaitre, que por supuesto era creyente, era católico y era sacerdote, nada menos, y es el físico probablemente más importante, pero fíjate, nunca estuvo ni nominado al Nobel. Bueno, pues la némesis del padre Lemaitre, digamos el malo de la película, era un señor que se llamaba Fred Hoyle. Este sí había estado nominado al Nobel y se reía del padre Lemaitre y por eso puso el nombre de Big Bang. Dice, bueno, ya, esto es el curita este y tal, vamos a hacerlo el Big Bang. Lo que es gracioso es que así se ha quedado, la teoría se ha quedado con el nombre de Fred Hoyle, Porque el padre pero lo llamaba como ¿el qué? Protoátomo. no le llamaba la teoría del átomo primitivo en el momento de la creación. Eh, También tiene el primeval atom, que lo decía en el átomo en primitivo, inglés. entonces, y del huevo, en el huevo primitivo, que también hay que decir que en marketing los sacerdotes católicos tienen mucho que aprender. Todo hay que decir que el ¿Tienen mucho nombre, qué? no, mucho que aprender. Ah, sí, El, sí. no, el nombre, la verdad es que no lo puso muy Tiene que acertadamente, ser todo hay más que decir. pegajoso, sí. Sí, exacto. Pero lo que es gracioso es que fast forward, con el señor Fred Hoyle, él se convierte y se convierte al final de su vida, llega a la conclusión de que Dios existe. No se convierte al cristianismo, que yo sepa, a lo mejor sí, pero desde luego deja el ateísmo. Y tiene una metáfora muy parecida a la que me has dicho y que me lo recordaba. Dice, los ateos tienen mentalidad de cacharrería. ¿Y qué quería decir? Dice, vamos a ver, usted imagínese un hangar y en el hangar todas las piezas de un avión jumbo. Bueno, el avión jumbo es el 747, el Boeing, el Ujú. enorme. Todas las piezas dispersas en el hangar, todas, los cables, los tornillos. Entonces viene un tornado y el tornado pasa por el hangar y monta el jumbo, el avión,
exactamente como tiene para poder ser volar. Bueno, pues se necesita un universo entero de hangares y de tornados, y eso sería más improbable que lo que ha pasado en la realidad. Exacto. Fíjate, Fíjate, y él decía no, no, básicamente lo mismo, pero la imagen es un tornado. Imagínate que ponen los tornillos y los va atornillando, cada uno de los tornillos, cada uno de los sí, sí, cables, sí, cada sí, uno de sí. los flaps, cada uno de los trozos de metal, cada uno de los controles del piloto. Eso es imposible. Todos sabemos que es imposible. Bueno, pues él calculó, dice, eso es más probable que lo que ha pasado. Newton, me parece que Isaac Newton una vez le armó una maqueta muy complicada del sistema planetario y él tenía un amigo que lo visitaba con frecuencia y entonces puso esa maqueta extravagante, así llamativa, en un lugar ahí donde no pasabas mucho y un día que viene su amigo se la encuentra y le dice, oye, ¿y eso que está ahí, quién lo hizo? ¿Cuál? Sí, eso que está allá afuera en el jardín cerca de tal. ¿Quién lo hizo? Y sale Newton y dice, ah, caray, esto no estaba ahí, se ha de haber hecho solo. Y su amigo le dice, pero ¿cómo solo? ¿Estás viendo? Alguien lo tuvo que hacer. E Isaac le dice, pues si tú me estás concediendo la razón, si esta maqueta alguien la tuvo que hacer, entonces el universo alguien lo tuvo que hacer. ¿Cómo le respondes? ¿Cómo le dirías a los jóvenes? Veré cómo paso el trago amargo de no decirle idiota, pero retar a la gente que no cree en Dios, que le piensen tantito, pero cómo vivimos tiempos turbulentísimos. Eh, ya mencioné el libro del aviso. El libro del aviso habla de esta profecía donde vamos a tener una iluminación de conciencia que nos va a permitir ver nuestro pecado a los ojos de Dios. De hecho, yo no tuve una iluminación de conciencia, pero sí una concientización, voy a decir, leyendo el libro lo leí pues en inglés y todas esas citas me interpelan y me hicieron ver que había yo pecado muchísimo. Y luego me involucro en la traducción del libro y luego con la película, bueno, Dios me puso ahí. Este, entonces, este momento de iluminación de conciencia nos va a permitir a toda la humanidad, creyentes o no, eh, ver el estado de nuestras almas y a dónde iríamos si muriéramos, al cielo, al infierno, al purgatorio. Y esta profecía, de acuerdo a otras profecías reveladas, ocurrirá hacia el final de los tiempos. Y quienes saben dicen que estamos precisamente en el final de los tiempos, donde urge de parte del cielo una llamada de atención. Yo tengo aquí un póster de donde está la Santísima Virgen María, 70 millones de abortos anualmente. O sea, Papá Dios no se va a quedar cruzado de manos cuando su propia creación está destruyendo su máxima obra. Entonces, estamos viviendo un momento donde urge que nos convirtamos, pero además siempre urge. Carl Lewis es también quien decía que el futuro lo conquistamos con 60 minutos de cada hora y todo el mundo lo conquista a la par sin saber, teniendo o no teniendo formación, ¿me explico? Y esta conquista o este tiempo que apremia, también apremia porque no sabemos si hoy vamos a morir. Hoy en misa el sacerdote dijo, pidamos por los que hoy van a morir. Y yo luego me pregunté, ¿seré yo acaso uno de ellos que va a morir el día de hoy? Entonces, sea que llegue el aviso, lo vivamos o no, tenemos que convertirnos. Yo veo en tu libro, José Carlos, que, que es una oportunidad, que será una oportunidad grande de conversión. Y la pregunta que te quiero hacer es cómo le hablas a los jóvenes, cómo entrelazas tu libro con la revelación, cómo los, ¿me explicó? Sí, Es, es muy difícil. Voy a intentar responderlo, Alejandro, pero es muy difícil. Muy difícil la respuesta, por dos razones. Primero, porque recuerda que el libro pretende ser solo de divulgación científica. me Y lo he queda hecho claro. aposta, y lo he hecho aposta por una razón.
Porque hay otros libros donde, aprovechando que hablas del Big Bang, aprovechando que hablas de, no sé, de la segunda ley de la termodinámica, hablas luego de los milagros, hablas de Lourdes, y eso está fantástico. Vamos a ver, yo soy estás hablando probablemente con uno de los mayores fervorosos y creyentes de la Virgen de Lourdes. Es uno de los... Pero creo, esta es por lo menos mi hipótesis, que a la gente que es escéptica y que ha perdido la fe por un exceso de racionalismo, Exacto. en el momento en que le hablas de Lourdes, de Fátima, de la Sábana Santa, de los milagros, lo pierdes. Ya se cree que estás hablándole de Mickey De Mouse. Lobo Feroz y Caperucita Exacto. Roja. Entonces, el objetivo del libro es, no, la ciencia demuestra que Dios existe. El último capítulo del libro se llama ¿Y ahora qué? Porque lo que yo demuestro en el libro es que Dios creador existe, pero con unas características. Y voy a contestar tu otra pregunta porque te voy a decir algo que no está en el libro, que es lo que sugiere el libro, pero vamos para después. Con unas características. El Dios creador sabemos que no es material. Lo sabe la ciencia, que no es material. ¿Por qué? Porque todo lo material se creó en el Big Bang. Con lo cual, quien creó el Big Bang no puede ser material, es espiritual. ¿Vale? Toda la materia se creó hace 13.700 millones de años. Pero el tiempo también se creó allí, que es algo que nos cuesta difícil, nos cuesta más entender. El tiempo es una magnitud física como puede ser la energía. El tiempo también se creó en el momento del Big Bang, en el momento de la creación. Con lo cual ya sabemos que no es temporal y no es material. Ya sabemos que existe un actor que está fuera del tiempo y fuera de la materia, que es lo que llamamos Dios. Pero no solo eso, sabemos que es inteligente. ¿Por qué? Porque lo normal, como hemos dicho, es que después del Big Bang hubiera colapsado. Es decir, él ha afinado cada una de las cosas para que tú y yo estemos aquí. Lo que hemos hablado antes de la constante cosmológica, de la entropía, hay 200 constantes y leyes que si no fueran así no estaríamos aquí. Es decir, él tiene la capacidad, es omnisciente, conoce todo, pero ya sabemos que no es temporal, que no es material, Material. que es omnisciente, y ahora sabemos que es bueno, porque cuida de la creación. En cada uno de estos momentos, desde los 13.700 millones de años en que se crea el universo, 4.500 que se crea la Tierra, y 300.000 años en que aparece el ser humano, en todos esos momentos, Dios, ese que llamamos Dios, cuida de su creación. Entonces ya sabemos que no es temporal, que no es material, que es omnisciente y que es bueno. Y fíjate que luego también apuesta al principio del libro, no le llamo Dios, le llamo ese algo / alguien, eso que llamamos Dios. Porque otra de las cosas que me he dado cuenta es que a la gente atea, en cuanto le llamas Dios, se imaginan un hombre con barba, ¿sabes?, mirando desde arriba y vestido con una toga blanca y probablemente con unos corchetes dorados. Entonces, para evitar que tengan esa imagen, al principio lo que estoy diciendo es, vamos a ver, estamos hablando de una inteligencia que es omnisciente, que es buena, que no es temporal, y eso es lo que llamamos Dios. Y ahora voy a contestar tu pregunta. ¿Vale? ¿Y ahora qué? Cuando termine el libro. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora que tenemos eso, también sabemos que ese tipo de Dios es el tipo que se revelaría a su creación. Es decir, tiene las características psicológicas, si me permites decirlo así, no de dejarnos, sino de ponernos las miguitas. Nos ha estado dejando miguitas o piedrecitas en el camino para que lo descubramos. Tiene todo el sentido que ese Dios se revele. Y entonces ya vamos a las religiones reveladas. Tenemos una religión y vamos a mirar todas las religiones. Bueno, pues mira, las religiones asiáticas, el sintoísmo, el taoísmo, el budismo, el confucianismo, ellas creen en el mito del eterno retorno. Ellos creen en un universo que no es creado y que es eterno. Lo que se llamaba el estado estacionario. En física era el universo en estado estacionario. Que eso es lo que se creía hasta la teoría del Big Bang. Es decir, se creía hasta mediados del siglo pasado y es lo que cree, insisto, el sintoísmo, el confucianismo, el hinduismo, pero también creían los politeístas romanos y los politeístas griegos. Es lo que naturalmente parece el universo, como tenemos estaciones, Ahí bueno, pues estaba, ahí ahí estaba. estaba.
Pero hay una religión que dice que no, que el universo fue creado. Y dice, y al principio Dios creó los cielos y la tierra. Y sorprendentemente, esta religión, que es la religión judía, cielos y tierra en hebreo significa universo. Entonces, al principio Dios creó el universo. Y eso coincide, de hecho hay otro autor que se llama George Smoot, que es Premio Nobel de Física del año 2006, que él dice, todo lo que sabemos del Big Bang se puede encontrar en el libro del Génesis. Wow. Este es otro de los que se convirtió, él es cristiano. Entonces, y luego ahora esa religión va y dice, habrá un momento en que vendrá un Mesías, vendrá el Hijo de Dios, y nacerá de una virgen, y nacerá en Belén, y eso lo dice un profeta que se llama Miqueas, y nacerá en este tiempo, y eso es un profeta que se llama Daniel, y morirá y sufrirá, y morirá de esta forma, y eso es un profeta que se llama Isaías. Y eso pasa 300, 600, 500 años antes del nacimiento de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ciencia? La ciencia nos dice que hubo un Big Bang, pero luego el resto, tú vas pensando y dices, bueno, pues ahí este Dios se hubiera manifestado dentro de las posibles religiones. Es como si el que hable un árbol de decisión, y vamos a ver las que no son verdad. Oye, pues el hinduismo no es verdad, el sintoísmo tampoco. Oye, nos queda el judaísmo y el cristianismo. El judaísmo dice que vendrá un Cristo. Y luego hay una sola persona en el mundo, que hay que recordar esto, una sola persona que dice, yo soy Dios. Porque Moisés no dijo, yo soy Dios. Mahoma no dijo, yo soy Dios. Buda no dijo, yo soy Dios. Lao Tse no dijo, hay una sola persona que dijo, yo soy Dios. Claro. Jesús. Y eso es Jesús. Y esto, fíjate, ayer lo hacía, no quiero escandalizar a nadie, pero cuando la gente dice, que me he encontrado unos buenistas, dicen, no, Jesucristo es una buena persona, no es Dios, pero es una buena persona. No es posible. Eso no es posible. O Jesucristo fue, perdón, no es una blasfemia, un canalla, o es Dios. Porque no hay otra alternativa. O el tipo nos engañó, o es Dios, porque él dijo que yo soy Dios. Y ahora tenemos otras pruebas, que son todos aquellos que estaban a su alrededor, pero todos, Alejandro, no, todos murieron porque creían que él era Por Dios. defender esa verdad, claro. Exacto. Pero los que le Claro. conocían, y dieron encantado su vida, uno crucificado a la inversa, el otro crucificado en cruz, en X, el otro decapitado, el otro lapidado, todos murieron por decir que ese señor era Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ciencia? La ciencia nos demuestra que existe un Dios y nos da determinadas características de ese Dios. Y esas características van y coinciden con una de las religiones reveladas. Y coincide con un señor que se llama él a sí mismo Dios. Y te interpela, y además, como siempre, son como dos caminos. O Dios existe o Dios no existe. O Jesucristo es Dios o no es Dios. Pero no puede ser algo entre medias. A la gente le gustaría que Dios existiera a ratos. ¿Sabes? Los agnósticos. Algunos católicos parece que piensan que Dios existe solo los domingos. ¿Sabes? Y luego el resto de la semana, ¡yupi! Y en Pues no es caso de, verdad. y en caso de incendio. Exacto, en caso de incendio. No, Dios existe todo el rato y existe independientemente de que tú lo creas o no lo creas. Eso es lo que les diría a la gente. Pensar, porque además, otra de las cosas que suelo decir, Alejandro, es, en ellos nos va la vida. Como he dicho al principio, no es un tema menor. No, yo puedo sobrevivir sin saber de qué está hecho plástico de este bolígrafo. No es importante, no es relevante. Pero saber que Dios existe o no existe interpela toda tu vida. Y esto, no sé si lo he dicho antes, solo hay otra vez, solo dos posibilidades. O estamos hechos de azar o estamos hechos porque Claro, Él quiere. claro. Fíjate que ahorita que dijiste, se nos va la vida, me hiciste recordar aquí en la introducción del libro de esta Christine Watkins, ella hace una advertencia, de hecho hace un reto. Dice, si no eres creyente, por lo menos te reto a leer las primeras páginas. Y luego, si no me equivoco, cita a Pascal en un planteamiento que hace de decir,
y lo voy a hacer en mis propios términos porque no lo recuerdo exacto, pero de decir, si el cielo y el infierno y el purgatorio existen, pues más vale que nos preparemos para ganarnos el cielo y que vivamos toda esta vida esforzándonos, apostando a que existe el cielo. Pero si no existe mm, y tuviéramos la certeza de que no existe, pues ¿de qué nos preocupamos? Y entonces pone la disyuntiva de decir, tienes dos opciones, o crees o no crees, pero ¿en cuál de las dos ganas más? Y en cuál de las dos, de hecho, ¿en cuál de las dos ganas y en cuál de las dos pierdes y pierdes todo? Y justamente es lo que tú estás diciendo, Ese es el reto de Pascal. reto de Pascal. Yo, el reto de Pascal, sí, y lo que viene a decir es exactamente, es como tú has dicho, es decir, vamos a ver, si Dios no existe y te compruebas como si Dios existe y te comportas como si Dios Como si yo existe, sé. Ajá, no pierdes nada. Ahora, si Dios existe y te comportas como si Dios no existe, lo pierdes todo. todo, totalmente Con lo todo. cual, lo inteligente, y eso es indudable, lo inteligente es comportarse como si Dios existe. Porque si existe, lo ganas todo. Pero si te comportas como si Él no existe y va y existe, has perdido la eternidad. Y como lo que te estás jugando es tan importante, como te estás jugando es tan importante, lo primero que les digo a la gente es, tenéis que dar una respuesta. Lo digo porque, fíjate que hay muy pocos ateos, contrariamente a lo que la gente cree. Mira, yo cito ahí a un estudio de la CIA norteamericana, que dice que en el mundo hay un 3,8% de ateos solo. En mi país, lamentablemente, muchos más. En España hay 8%, 10% de ateos. Pero lo que sí hay más es agnósticos. ¿Y qué son los agnósticos? Pues el agnóstico es un ateo perezoso. El agnóstico es el que no quiere decir no creo en Dios, Ujú, porque eso repugna al ser humano. O sea, decir no ujú, creo en Dios, todas las fibras de tu ser están diciendo esto no es verdad, porque lo que tú estás viendo es que Dios. Pero es no quiero dar una respuesta. No quiero vivir como si Dios existiera. Lo que decíamos al principio, no quiero que la existencia de Dios cambie mi forma de vivir. ujú. Quiero Exacto, vivir como si quiero claro, vivir como si Él no existiera sin tomar una decisión. claro. Es lo que yo llamo en el libro el mar de los sargazos. La gente, no sé si lo sabes, pero el mar de los sargazos, que es verdad, es un mar, existe, es En el el único mar del Atlántico, mundo que no tiene costas. Es un mar que no tiene corrientes, es un mar que prácticamente no tiene vientos. Es el mar donde entras y te quedas encallado, porque además tiene muchos sargazos, así algas es. enormes que te quedas. Y el agnosticismo puede ser muchas veces el mar de los sargazos de la gente. Y lo que quiero decir es que te vas del ateísmo porque te repugna, pero no entras en la religión porque eres perezoso. Y te quedas allí, estás en una especie de chicha, de calma chicha, que decimos en España, sin moverte, Ujú, y se te ujú. va la vida, y cuando se te ha ido la vida es demasiado tarde. Entonces, ¿y qué es el agnóstico? El agnóstico es aquella persona que no responde a la pregunta, ¿es que Dios existe o no existe? Por eso les digo a todo el mundo, esa es la pregunta fundamental de tu vida y depende de lo que tú contestas, informa todo el resto de tu vida. Así es. Porque Fíjate que si Dios hace, existe, tu sí, vida sí, cambia. claro. Ahora recién pasamos esta terrible celebración de Halloween. Mm. Me permití hacerle un comentario a una conocida que puso fuera de su casa, pues un santuario al demonio, literalmente. eh, Esqueletos, tumbas, telarañas, en fin. Y le decía yo que estaba haciendo eso, que estaba tentando al demonio. Le dije, te lo digo como hermano católico. Y ella me dijo, pues yo soy católica y vivo mi religión como me la enseñaron mis papás. Y me rechocan los católicos que van a misa todos los domingos, como diciéndome, ¿no? Como Mm. me dieron ganas de decirle, pues no, no voy todos los domingos, voy diario. Voy todos los días. Pero, Por pero me dijo, déjeme a mí mi responsabilidad de que cuando tenga que pagar cuentas, porque eso lo entendió, las pague como tenga que pagarlas. Y no sé si está, bueno, estoy seguro que está eh, consciente de que implica el infierno, en el mejor de los casos el purgatorio. Y tengo un amigo muy querido,
muy querido desde mi infancia, que un día le observé, pues él vive en unión, eh, eh, no libre, bueno, sí, vive en pecado, pues, ¿no? Porque es divorciado y vuelto a reunir. Y le dije, oye, Pepe, es que hay una consecuencia tremenda para la manera en que estás viviendo. Digo, ¿no crees en el demonio? Y fuimos a un colegio marista los dos en la primaria. Digo, ¿no crees en el infierno? Dice, sí creo, pero esta vida es para vivirse y así he educado, fíjate qué terrible, así he educado a mis hijos. Y si tengo que pagar con fuego y con tormento, no me importa. Y no puedo creer eso. Y mientras estás hablando tú de la certeza que da la ciencia con respecto a la existencia de Dios, miro atrás de ti ese crucifijo que existe, tienes en tu librero, y me hiciste pensar en la custodia. Estoy traduciendo un librito muy ungido, inspirado por un sacerdote de California, no recuerdo el nombre, pero él habla de la real existencia de nuestro Señor en Jesús sacramentado. Y aquí se compagina ese libro tan amoroso con lo que tú estás diciendo, porque si fuéramos capaces los católicos de saber que Él existe ahí, en la custodia, ahí en el sagrario, ahí en el tabernáculo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, nos comportaríamos de otra manera. Inclusive estaríamos, cuando vamos al Santísimo, bueno, en el Santísimo todo el mundo nos hincamos y tanto porque nos impone, pero cuando está guardadito, calladito en el sagrario, hay gente como en mi parroquia que llega y se sienta de espaldas esperando a que empiece la misa. Y yo les he dicho, ¿ya se dieron cuenta quién está ahí atrás? Y pocos son los que se voltean. En fin, que yo veo en tu libro una riqueza. eh, yo aquí tenía unas preguntas, pero ya me contestaste, ¿no? Eh, Por ejemplo, te iba yo a preguntar de la relación de tu libro con los libros y ya me dijiste, pues no le hablemos, o sea, tu estrategia me parece brillante. Ahí hay un libro de evidencias que es, hablando de cultura general, interesante para cualquiera leerlo. Para nosotros los católicos es de una enorme riqueza y para los no creyentes, eh, pues es un reto. Yo los invito a que lo regalen, así te agradezco mucho el ofrecimiento para Fer. Eh, para que los interpele, para que los cuestione. Y quiero nada más citar, no sé si quieras compartir algo más de lo que nunca nadie te pregunta de tu libro. Ya me han preguntado casi de todo, Alejandro. Pero vamos, Eh, simplemente que aquí hay muchos mitos que, del mismo modo que suelo decir, hay mitos históricos, mitos de, sobre nuestra fe, que son falsos. Y casi siempre los mitos tienen un interés detrás. Y existe el mito ese de que los científicos son ateos. Eso es falso. La mayor parte de los científicos son religiosos. Y eso es importante también. Eso es una de las cosas que que quiero que la gente se guarde. Quiere Es, que creamos. mire, el 90% de los premios Nobel de Física y Química de los últimos 100 años son religiosos o teístas. Menos del 10% se consideran ateos. No es verdad que ciencia y fe están enfrentadas. Es al revés. Pero fíjense, más del 30% de los premios Nobel de Literatura sí se consideran ateos. Por eso suelo decir en plan broma y tú que eres médico, pues mejor, que ser ateo es de letras, no es de ciencias. ¿No es de qué? Ser ateo no es de letras. Ser ateo es de letras, no es de ciencias. Cuanto más ciencia, más Así Dios. es, Y esa es exactamente. otra de las cosas. Cuanto más ciencia, más Dios. Porque eso descabalga mucho a la gente que se pretende, mirándote por encima del hombro, diciendo, no, pero es que la ciencia demuestra. Mire, no, la ciencia demuestra que Dios existe. Ahora, tú no quieres ser científico, porque quieres ser como tu amigo. A mí me da igual que sea lo que Dios. Bueno, eso es tu prerrogativa. Haciendo uso de la libertad que Dios te ha dado, tú puedes tomar la decisión que quieras. Pero lo que no puedes hacer
es aducir que la ciencia está apoyando esa decisión que tú estás tomando, porque la ciencia lo que está apoyando es exactamente lo contrario. Entonces, ese es el mito que quiero que rompa. Cuanto más ciencia, más Dios. Y luego también con una intención, y es que si nos hemos dado cuenta, y esto se lo digo también mucho a mis amigos sacerdotes, que en general son gente que ha estudiado filosofía, vamos, en general todos han estudiado filosofía, pero en general no son científicos. Y lo cierto es que los argumentos filosóficos de la existencia de Dios, los metafísicos, las 5 vidas de Santo Tomás, el argumento ontológico de San Anselmo, esos argumentos eran muy útiles en el siglo XIII, cuando la gente tenía más aprecio por la filosofía. Hoy, lamentablemente, tu hijo Fernando y mis hijos consideran que la ciencia es el sumum del saber y que los científicos son los nuevos popes. Se aprecia más a los científicos que a los sacerdotes. Se considera más digno un premio Nobel de física que un obispo. Entonces, sabiendo eso, y yo no estoy diciendo que eso esté bien, yo lo que estoy diciendo es que ese es el mundo que nos ha Lo que está tocado. ocurriendo, exacto. Exacto. Entonces, cuando San Pedro nos dice hay que dar razones de nuestra esperanza, no nos está diciendo hay que dar razones filosóficas de nuestra esperanza. Hay que dar razones de nuestra esperanza. En cada mundo en el que estamos, las razones que son apropiadas. Y yo sostengo que en el mundo que estamos viviendo, en el siglo XXI, las razones de nuestra esperanza tienen argumentos científicos. Porque a mí, Alejandro, a mí sí me convencen las 5 vidas. De hecho, yo cuando he llorado, leyendo un libro, ha sido leyendo a Santo Tomás. Lo reconozco. Yo, leyendo la Suma contra Gentiles, he llorado, pero de emoción, de decir, este hombre tiene una finura, una inteligencia, un entendimiento, una penetración de la realidad que yo jamás tendré. ¿Sabes? Yo jamás seré tan inteligente como este hombre. Y realmente a mí sí me llega, pero ¿le llega al hombre de nuestro tiempo? ¿Le llega a tu hijo? ¿Le llega a mi hijo? No, no le llega. Eso no le llega porque que yo conozca, creo que soy la única persona en mi entorno que se ha leído La Suma contra Gentiles. Yo no sé quién más se lo ha leído, pero supongo que algunos sí, pero muchos no. Sin embargo, los argumentos científicos, cuando a una persona le dices lo que hemos dicho al principio, el universo está afinado y por tanto, o como lo que tú has dicho, el genoma humano, también menciono eso en el libro, las posibilidades que tiene cualquier célula de que el ADN sea como es, pues es imposible que haya sido creado aleatoriamente. La estadística está en contra de eso. O cuando hablo de las matemáticas y menciono los teoremas de incompletitud de Gödel, que es el mayor matemático de toda la historia de la humanidad y que eso demuestra que también existe Dios, esos son argumentos que, explicados de una forma muy sencilla y que se pueden explicar y se pueden comunicar, son los argumentos que a la gente le deja pensando. Cuando, ya te digo, cuando menciono a Max Planck, y Max Planck es el padre de la física cuántica, y él dice, la ciencia necesariamente impone a Dios. No lo digo yo, lo dice Max Planck, el padre de la física cuántica, premio Nobel de física, y él dice, necesariamente impone a Dios. Cuando Werner Heisenberg, el otro padre de la física cuántica, dice, el primer sorbo de la copa de las ciencias naturales te convertirá en ateo, pero al final de la copa te está esperando Dios. No lo digo yo, lo dice Werner Heisenberg, probablemente el físico más importante de todo el siglo XX, por encima probablemente de Einstein. Entonces, esos son los argumentos que uno tiene que decir para que la gente se quede pensando, porque en ese momento no te van a decir tienes razón. Fernando, tu hijo, no te va a decir tienes razón, pero se va a leer el libro y se va a ir a la cama diciendo, oye, ¿y qué pasa si el que no tengo razón soy yo? Me hiciste pensar en este último comentario que has hecho y quise yo robarte unos minutos más nada más para que pongas una nota de alerta con respecto al giro que da el mundo cuando entra el iluminismo, cuando entra la masonería, cuando llega la Revolución Francesa, donde me recuerda a un sobrino que un día me dijo, ay, tío medieval, por mis creencias, ¿no? Debe decir Cuando el mejor tiempo de toda la historia de la humanidad, el siglo XIII. la Edad Lo siento. Media, El siglo XIII, el mejor tiempo. Primero era donde la gente era más feliz.
No estoy diciendo que vivieran más, pero eran más felices, y es probablemente, y efectivamente donde se fastidió hasta cierto punto fue en el siglo XVIII con la Ilustración. Probablemente venía de antes, hay quien lo lleva hasta el Renacimiento, pero a mi juicio, la Revolución Francesa es una de las cosas que peor, ¿no? En 1789, la Revolución Francesa, y como has dicho tú, siempre nos ha acompañado, esto es al margen del libro, pero siempre nos ha acompañado porque eso es el gnosticismo que siempre ha acompañado a la Iglesia desde el siglo I. Eh, eh, ese iluminismo no es más que otra forma también del arrianismo, que también ha sido, y yo creo que lo estamos sufriendo en este momento también, o sea, en este momento una de las... Ahora estoy pasándome a la teología y por tanto, que me permita, por favor, permítemelo tú y tus televidentes, pero el arrianismo es la herejía probablemente más pervasiva, más engañosa y que nos ha acompañado más desde el principio. El arrianismo es considerar que Jesucristo no es Dios, que es un eón, que es alguien, un iluminado, una persona buena y tal, pero que realmente no es Dios. Y esa es una herejía que hoy lamentablemente está hasta dentro de la Iglesia, desde mi punto de vista. Vaya, siempre ha estado dentro de la Iglesia porque el arrianismo Arrio era obispo. Hay que recordar que él era obispo de la Iglesia Católica y él creó esa herejía y se llevó por delante a muchísima gente, a muchísimas almas. Esa herejía, que también está unida con el gnosticismo dentro de la parte filosófica, nos ha acompañado prácticamente desde el principio, pero erupta de una forma voluptuosa y hedionda con la Revolución Francesa, exactamente como tú has dicho. Y este arrianismo, como respuesta del cielo, y corrígeme si estoy mal, es cuando Santo Domingo recibe de la Santísima Virgen María este regalo de de la El Rosario, Dios Padre, Dios Hijo, sí, del Rosario, pero me refiero el Rosario. como un arma específicamente dada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para combatir esa tremenda herejía. El arrianismo es anterior, pero Santo Domingo lo coge Siempre, contra otra herejía que pasa digamos, posteriormente. Pero el arrianismo es San Atanasio, realmente es el que se enfrenta, y Osio de Córdoba, que es un obispo español que se enfrenta contra el arrianismo. Después, tú lo que estás hablando es la en gente que se España, llama los albigenses. los Santo Domingo, albigenses, sí. Santo Domingo se enfrenta a los albigenses que surgen en un sitio que es al norte, al sur de Francia, casi entre Francia y España, en una ciudad que se llama Albi, por eso aparecen allí, y en otra ciudad que se llama Carcassona, y que además se llevan por delante, fíjate, a uno de los reyes que entonces teníamos en España, el rey de Aragón, también parte de los condados de allí se convierten en albigenses. Y es a Santo Domingo donde efectivamente le dan el rosario. Por cierto, aprovecho para decir que todo el mundo debería llevar uno encima. Pero, dicho esto, yo lo llevo siempre aquí, lo llevo aquí también. Yo lo llevo aquí. Pero el arrianismo, el albigenismo, que también es lo mismo, o sea, porque también vienen a decir que Jesucristo no es Dios, sino Hijo, que es una buena exacto. persona, y otra serie de cosas bárbaras. El arrianismo hay que recordar que casi se lleva a la Iglesia por delante. Hubo un momento en que más obispos eran arrianos que obispos eran católicos. Hay que recordar esto, es muy duro decirlo, y gracias, ya te digo, a altísimos eh, San Atanasio, a Osio, a otros santos, lo mantuvimos. Pero ese arrianismo es el que yo creo, o estoy observando, que pasa lamentablemente hoy en la Iglesia Católica. Es gente que está desdiciéndose, ¿sabes? Abdicando de la creencia de que Jesucristo es Dios, con todas las consecuencias que ello tiene. Y además eligen parte del mensaje de Jesucristo. Ayer, en una conferencia, eh, no sé por qué lo dije, porque realmente no es... eh, pero me acuerdo que alguien me interpeló con el tema del demonio y me decía que, bueno, pero que él no cree, o sea, que él es católico, pero que no cree en él. Perdona otra vez el excursus, me estoy yendo, pero ¿No yo está decía, bien? mira, eso no puede ser. Y le recordaba, hay que recordar, por favor, que nuestro Señor menciona más veces el infierno que el cielo.
en las Escrituras. Él menciona más veces el infierno. Eso no quiere decir que el cielo sea menos importante que el infierno, por supuesto que no, pero vamos, parece que él considera que tenemos que estar advertidos muchas veces, porque muchas veces vamos a pensar que no, que los actos no tienen, que las consecuencias no tienen, o sea, los actos no tienen consecuencias y que además le importa como lo de tu amigo, ¿vale? Entonces, esa es la actitud que lamentablemente hay. Muchas veces te encuentras también en hombres de iglesia. Eh, pero vamos, de eso no trata el libro. Vamos a empezar por el principio. Lo primero es, Me hay que queda claro. querer. Yo siempre digo lo primero. Nosotros queremos tres cosas. Dios existe, Jesucristo es Dios y la Iglesia Católica es la verdad. Entonces, este es un libro donde para todos aquellos, vamos a empezar por el principio, vamos a demostrar que Dios existe. Lo siguiente, Jesucristo es Dios. Lo siguiente, la Iglesia Católica es la verdadera. Lo tercero cae por su propio peso. Para todos nuestros amigos y hermanos separados, yo estoy sorprendido de que alguien que sepa un poco de historia pueda ser, lo digo con el cariño a los hermanos separados, pero que pueda ser protestante, eso Exacto, no exacto. ha habido una ruptura y estos señores creen en otra cosa distinta de los primeros cristianos. Pero no, Es algo que me eso, parece tan absurdo porque ahí estamos buscando el mejor coñac y buscamos que sea coñac con la firma como certificado de origen, ¿no? sí, Y en México ya peleamos el certificado de origen para el tequila. Y lo mismo, y lo único que le diferencia, bueno, hay ciertamente características de la tierra, etcétera, pero queremos ese específicamente. Bueno, pues la religión católica es esa específicamente que Jesús vino a fundar, no la copia y el refrito y el que se vino a inventar alguien más cuando se pelea como Enrique VIII en Inglaterra con el anglicismo, ¿me explico? Y voy a, eso, dime, no, eso es exactamente así. Fíjate, además, voy a arrimar el asco a mi sardina. Eh, la Madre Angélica, en WTN, si vas a Alabama, la primera vez que fui a Alabama, que es donde está la central de WTN, hay que recordar que Alabama es un estado que tiene menos de un 1% de el católicos. cinturón ¿No? de Es los, del Bible Belt, o sea, el exacto, cinturón Bible Belt, ajá, de los de la son Biblia, de los baptistas, biblistas, etc. ajá, Y son muy anticatólicos. Entonces, allí en medio pone en un su garage. monasterio, exacto, y lo dedica a la presencia real de nuestro Señor. Y hay un museo de la presencia real, allí en Alabama, en Irondale, hay un museo de la Eucaristía, donde además uno entra y te va demostrando cómo desde el principio del cristianismo todos los cristianos creíamos que Jesucristo estaba en la hostia consagrada. Todos los cristianos sabemos desde el principio del tiempo que Jesucristo estaba en presencia real cuando los sacerdotes consagraban. La ruptura pasa después. Y además en ese museo habla de los milagros eucarísticos, o sea, te da toda si quieres, el rearme intelectual para, oiga, si usted es cristiano y cree que Jesucristo es Dios, lo que creían los primeros cristianos es eso que cree la Iglesia Católica, no lo que creen los otros. Oiga, ¿usted quiere creer otra cosa? ¿Quiere fundar otra? Oiga, fantástico. Pero no diga usted que eso es lo que creían los primeros cristianos, porque los primeros cristianos dieron su vida por lo que creemos nosotros los católicos. Ahora, eso no quiere decir que los católicos seamos perfectos en absoluto, en absoluto. Y siempre, ¿sabes? Nos tiran el pie de bueno y aquello. Por supuesto que sí. Pero francamente, si miro en comparación, y esto también hay que, como no lo dice nadie, pues a lo mejor lo tengo que decir yo, en comparación con cualquier otra iglesia, pues la iglesia católica es la mejor. Además, desde un punto de vista puramente humano, que sí que hay golfos en la iglesia, ya lo creo que hay golfos. El demonio se mete en todos sitios y por supuesto que se quiere meter con los hombres de Ujú, iglesia. Es lo ujú. que yo haría si quisiera romper la iglesia. Pero en comparación con la ventaja que tengo, como has dicho, yo he vivido en todos los países, en todos, pero en muchos países musulmanes, en Israel, en Asia, pues francamente no hay, tenemos que pedir perdón por muchas cosas, es verdad, pero si lo comparamos, no hay color, Alejandro. Totalmente, totalmente. Y dice aquí el padre Arturo Cornejo, un sacerdote muy querido en México. Él tiene un ejemplo, un día escuché un ejemplo de él buenísimo.
Eh, y lo digo porque ahora en este relativismo en el que vivimos, donde dicen los jóvenes y muchos adultos, dicen, pero todos los caminos llevan a Dios, todas las religiones son buenas. No, no. Respondiendo, regresando al punto con el que cierras en tu libro, la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Dios. El padre Arturo dice, ¿a usted le gustan los tacos? Sí, ¿verdad? ¿Y va a cualquier taquería a comer tacos? No, ¿verdad? ¿A usted le gustan los tacos de tal y tal? Los mejores tacos. Pues así es la religión. No vamos a andar ahí tentándole a otras corrientes. Hay una sola, única y verdadera religión, que es la que fundó nuestro Señor Jesucristo y es la que nos lleva a Dios Padre. Si la gente que no conoce el catolicismo y no conoce a Jesús, bueno, ellos serán juzgados ahí donde los puso Dios, con los estándares morales que les puso Dios, ¿no? Por eso tenemos que también preocuparnos por llevar la palabra, pero no pensemos que estamos excluyendo y estamos infiriendo que quien no conoció el catolicismo se va a condenar. Eso no es cierto. El que nació musulmán será juzgado como tal, el que nació budista será juzgado como tal. En fin, eh, si me permites, yo me quedo con esta riqueza al hombre de hoy, de mostrarle la existencia real de nuestro Señor, y yo lo reto a que la próxima vez que el sacerdote esté levantando la hostia en la consagración, en lugar de recogernos un momento, lo miremos a los ojos, porque ahí está Jesús. Y después nos postremos entonces sí. Y cuando levante el cáliz, nos sintamos al pie de la cruz, viviendo la crucifixión de nuestro Señor. Que tengamos el valor de mirarlo con sus heridas en la cruz. Jesús vive, es verdadero Hijo de Dios. Y José Carlos, yo te agradezco muchísimo, muchísimo, de verdad, tu tiempo. Dejo la puerta abierta. Yo sé que vas a tener un año muy ocupado con entrevistas con tu libro, pero dejaremos pasar unos meses y te vuelvo a buscar porque creo que podemos charlar horas y horas contigo. Te Cuando agradezco. quieras, Alejandro, la verdad es que ha sido muy... he estado, ha sido un rato fenomenal, quiero que lo sepas. Estaré encantado de volver cuando... Cada vez que me llames voy a volver. La Gracias. propuesta para tu hijo es de verdad, o sea, de verdad, de verdad. Eh, Después nos intercambiamos y sí que quiero que tu hijo... Y que además me diga, me escriba. La contraportada del libro hay un email donde la gente me escribe y yo contesto todo. Yo estoy Ah, hablando, qué bien. estoy horas, ayer terminé a las 2 de la mañana, contesto a todo el mundo que me escribe. Entonces, que me diga también su opinión y estaré encantado de hablar con él y de charlar con él y que me cuente qué es lo que piensa del libro y que lo critique, por favor. Pero a todos los demás también. Yo cojo tu propuesta, estaré encantado de volver contigo dentro de unos meses cuando me invites y, y te agradezco mucho. Y lo único que voy a pedir es que por favor que recéis por EWTN, que recéis por mi país, que está en una situación Sí, eh, muy difícil, sí, muy difícil. Que recéis por mí también, si es posible, simplemente lo por pongáis supuesto, en por el grupo supuesto. de las oraciones. Y, y nada, y daros muchísimas gracias y un abrazo enorme. Pues gracias. Afinamos lo del libro, porque tengo amigos que van y vienen de España, entonces quizá mejor Ah, mejor, una sí. dedicatoria directa. Eh, a nuestros amigos, cuando estemos editando el video, pondré abajo donde pueden adquirir el libro. Yo ya chequé en la página de internet, se puede adquirir aquí mismo en México. Sí, Sé que para todo el mundo, entonces, pero estas instrucciones las pondré en la descripción del video. Y cuando presentemos este programa, que primero Dios será mañana jueves, en el programa El Aviso de Mundo Católico, para quienes nos están oyendo, pues ya lo estamos viendo en vivo en ese momento. Pero quiero decirte a ti, José Carlos, que terminaré dando a la gente que recemos un Padre Nuestro y un Ave María por ti, para que nuestro Señor te siga muchas gracias. iluminando, para que te siga permitiendo dar frutos y para que tu labor como presidente de EWTN España
de muchísimos frutos en momentos tan críticos como bien dices, están atravesando. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Y a mamita Un abrazo. María, gracias por habernos juntado. Saludos. Adiós.